Los científicos aprenden cada vez más sobre el envejecimiento del cerebro y continúan invalidando algunos de los dogmas centrales de la neurociencia. Los neurocientíficos han creído durante décadas que las neuronas de un cerebro desarrollado no se reproducían y no podían ser sustituidas. Se pensaba que el cerebro era una estructura muy compleja implicada en el aprendizaje, la memoria y almacenamiento de grandes cantidades de información. Si añadíamos nuevas neuronas al circuito, alteraríamos las funciones cerebrales. Pero en 1998, en el Instituto Salk de California, el neurocientífico Fred Gage y sus colegas descubrieron que el cerebro humano continúa produciendo nuevas neuronas incluso en la vejez. Como las neuronas que forman el cerebro de un bebé, se crean gracias a la división de células madre, las semillas a partir de las cuales se forman los tejidos corporales. Todos nos sorprendimos al comprobar que el cerebro forma nuevas células nerviosas en la última etapa de la vida. La teoría decía que en la juventud se disponía de todas las células nerviosas que se iban perdiendo con la edad y no se podían sustituir. Las células madre de un cerebro embrionario son prolíficas, produciendo cientos de diferentes tipos de neuronas, permitiéndonos ver, oler, caminar, pensar y recordar. Pero en un cerebro adulto se producen pocas neuronas. La mayoría de las células madre permanecen misteriosamente inactivas. Mientras los neurocientíficos miran al futuro, han comenzado a preguntarse si se pueden controlar las células madre para producir neuronas que sustituyan a las muertas por lesiones o enfermedades. Es emocionante porque nos hace pensar que el cerebro no es una máquina fija para la que no hay piezas de recambio. El cerebro es una estructura tremendamente compleja donde hay millones de neuronas, están interconectadas unas con otras y muchas veces durante el desarrollo las conexiones no son todo, en algunos grupos de neuronas, todo lo efectivas para resolver un problema. Si esas neuronas que han tenido una conexión no del todo ideal para resolver un problema se van muriendo con el envejecimiento, es posible que las que queden formen ahora unos circuitos que sí sean capaces de resolver algunas cuestiones, algunos temas difíciles que durante, digamos, la juventud no fueron capaces de resolver. Pero con los años, las neuronas no solo se pierden. Hasta hace poco, se pensaba que nacíamos con un número definido de neuronas que íbamos perdiendo con la edad. Este pilar de la neurociencia ya ha caído. Actualmente sabemos que hay células madres en nuestro cerebro que son capaces de proliferar y son capaces de dar algunos tipos de neuronas. Se pensaba además que en el cerebro había dos poblaciones de células, las neuronas y las células de la glía, especializadas únicamente en dar soporte a las neuronas. Pero dentro de las células de glía hay unas células que se denominan astrocitos, son células de forma estrellada, y estas células se vio que eran las células que eran capaces de transformarse y diferenciarse hacia neuronas, es decir, serían células madre. El equipo del doctor García Verdugo demostró por primera vez la existencia de células madre en el cerebro humano adulto. Actualmente sabemos que las células madre se transforman en nuevas neuronas, que son células migradoras, que tienen que migrar hasta su destino final. Ese destino final, de forma natural, son los bulbos olfatorios y también una zona que se denomina la fascia dentada del hipocampo. Esto es una zona muy importante porque es donde está centralizada toda la memoria y el aprendizaje. Parece ser que estas nuevas neuronas son importantes para lo nuevo que aprendemos el día a día. Esto es una reconstrucción de una zona de la fascia dentada del hipocampo donde vamos estudiando. Estas son las neuronas que controlan un poco la memoria espacial, y estas celulitas que hay aquí son las células madre. Se sitúan muchas veces cerca de los vasos porque ahí tienen nutrientes y seguramente señales para proliferar. Y aquí están ya dividiéndose y van a irse transformándose en estas neuronas. Muchas de estas neuronas con la edad van muriendo, pero van siendo reemplazadas por nuevas neuronas. El descubrimiento de células madres en nuestro cerebro ha abierto la posibilidad de que algún día aprendamos a dialogar con estas células y puedan recuperar las zonas dañadas o perdidas en el cerebro, bien por un envejecimiento o por un traumatismo.
Actualmente estamos en un momento, que antes te lo iba a decir, estamos en un momento en que ya sabemos cuál es la célula madre, ya sabemos dónde están las células madre, pero solo conocemos algunas sílabas, algunos factores químicos. Todavía nos falta mucho el poder unir varias de esas sílabas, formar palabras y llegar a un diálogo con la célula. No olvidemos que las células son capaces de dialogar entre sí, porque son capaces de formar una estructura tan compleja como nuestro cerebro. No sabemos el tiempo que vamos a tardar en poder dialogar con estas células madres y decirles qué tienen que hacer, a dónde tienen que ir y qué tienen que hacer, pero es... El desarrollo en la edad adulta, aún hay células madre en varias regiones del cuerpo. Dentro de los llamados huesos largos está la médula ósea. En ella existen células madre que serán capaces de formar células de la sangre. Mientras que las células embrionarias logran hacer todos los tejidos, las células madre adultas son mucho más limitadas. Estas pueden hacer algunos tejidos, pero no todos. Además de todo el trabajo para mantener las células vivas, los científicos deben probar el ADN para evitar mutaciones. La idea es que las células madre embrionarias tengan 46 cromosomas cada una. Hay que analizar a cada momento el cultivo para ver si las células mantienen ese número óptimo de 46 cromosomas por célula. El proyecto de Stevens es preparar a Brasil para una nueva era. La medicina está avanzando hacia una aplicación de células madre, digamos, en diversas enfermedades. No podemos depender de lo que ocurra o de lo que se está desarrollando en Estados Unidos, en Japón o en China, o tal vez en Europa. Desarrollaremos nuestra propia estrategia de aplicación de terapia celular y eso está ocurriendo. Centros de investigación en Brasil han acompañado esa nueva era. Y uno de los resultados más prometedores es para la cura de casos de ceguera. En la ciencia de los ojos, pruebas con células madre ya lograron revertir casos extremos de ceguera. Cuando iba a la escuela me sentaba bien adelante y aún así no llegaba a ver. Veía poco, solo de cerca. Y veía empañado. Luego de los 5 años, con el tiempo fue empeorando. Cuando visitaba a los médicos iba con mis padres. Y no salía de mi casa, me quedaba adentro. Marcy Clagy sufre de una enfermedad autoinmune que hizo que su cuerpo atacara las células madre responsables de la manutención natural de la transparencia de su córnea. Comparamos la superficie de la